Universidad de San Andrés, el Centro de Innovación Social y el posgrado en organizaciones sin fines de lucro, como del Grupo de Inversión de Impacto. Estamos muy contentos de contar con todos ustedes acá a esta altura del año, con energía y ganas de seguir construyendo conocimiento y explorando nuevas formas de hacer el bien en forma más que colaborativa. Así que mi nombre es Mariana Lomé, yo dirijo el posgrado en organizaciones sociales de San Andrés. Vamos a estar, ustedes ven dos usuarios que se llaman U de San Andrés, que son Sonia y Camila, nuestras coordinadoras, las que hacen que la magia ocurra y todo funcione bien. Yo ahora en unos minutitos voy a cambiar de usuario y me voy a llamar preguntas, más allá de que siempre está bueno sentirse en esa etapa de la vida. Voy a estar ahí atenta en el chat para que a medida que ustedes vayan escuchando a nuestros expositores y vayan teniendo inquietudes, las puedan ir dejando en mi usuario, en preguntas, así las podemos ir coordinando, ¿sí? No se las olviden, ¿sí? Así que dicho esto, un gusto compartir este espacio con ustedes y le paso el timón y la palabra a Gabriel Berger, el director de nuestro Centro de Innovación Social. Adelante, Gabriel. Hola a todos. Un gusto muy grande de estar aquí y poder avanzar con este webinario, el noveno webinar que hacemos este año adaptados a este contexto y nuestra última actividad abierta del año también, con lo cual es parte de esta experiencia que hemos recorrido con muchos de ustedes de generar estos espacios de aprendizaje, de intercambio, de acercamiento a temas, algunos de coyuntura y algunos que tienen que ver también con tendencias que vemos en el campo social y que vale la pena conocer y vale la pena explorar. Así que, en primer lugar, quería reconocer el contexto en el cual desarrollamos este webinar y agradecerle a Matías Kelly, que nos acompaña, que fue el que en realidad impulsó, me convocó para trabajar, generar este espacio de reflexión sobre nuevos modelos, nuevos instrumentos de financiamiento para iniciativas de impacto. Y con el grupo de inversión de impacto que integramos con varias organizaciones, algunas aquí presentes y de la que Matías es parte, y también María Laura Tinelli, decidimos darle forma a este encuentro que está centrado, como decía recién, en conocer y aprender y pensar en el potencial que tienen nuevos modelos de financiamiento, nuevos por lo menos en nuestro país, para iniciativas sociales de impacto. Y con ese espíritu, con la idea de entender estos nuevos modelos de financiamiento que vamos a escuchar hoy y vamos a conocer dos experiencias, como dice el título de esta actividad, el Fondo COVID-20, creado, lanzado por Sumatoria, y el bono de impacto social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son, si quieren, mecanismos innovadores, mecanismos novedosos en nuestro contexto, que se han creado en los últimos 2 años, por lo menos empezó el proceso con el bono de impacto social, y para eso hemos convocado a estas dos experiencias. Por un lado, a Matías Kelly, fundador y director de estrategia de Sumatoria, a René Sayago, gerente general de proyectos
de la Cooperativa de Trabajo COPSOL, a María Laura Tinelli, socia fundadora y directora de Acrux Partners, y a Carlos Estivil, responsable de monitoreo y evaluación de Fundación Pescar, que está involucrada en esta experiencia del bono de impacto social del gobierno de la ciudad. Y también quisimos sumar la mirada de una institución financiadora a partir del aporte de Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad del Banco Galicia, que va también a compartir su experiencia y su mirada acompañando estos nuevos instrumentos de financiamiento. Vamos a arrancar entonces con la presentación de esta primera experiencia a partir de Matías Kelly y René Sayago, que nos presenten brevemente a sus organizaciones y cómo operan alrededor del fondo COVID-20. Matías. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. De verdad, gracias, Gabriel. Y bueno, Mariana, todo el equipo del CIS. Es cierto, lo que decías, para mí, la caja de resonancia universidad me parece que es espectacular para hablar de estas cosas. Y para hablar de cosas concretas, ¿no? Por eso me parecía que estaba bueno también como presentar COVID, presentar el bono, que pueda presentarlo Malala, me parece que es realmente importante cómo ir avanzando desde la práctica en la inversión de impacto, que a veces nos parece que es un poco lejana. Yo simplemente para contextualizar, me gustaría contar que, bueno, Sumatoria es una organización que hace un tiempo desarrollamos una plataforma de crowdlending, es decir, de financiamiento colectivo. Y si se quiere, nuestro objetivo inicial es cómo hacer para financiar y cómo hacer para llevar dinero a la economía, a la nueva economía, ¿no? A esa economía de triple impacto, a esa economía social, a esa economía circular, es decir, del residuo como recurso. Ese es nuestro objetivo. Y es simple. ¿Cómo hacer para llevar dinero a esa economía? Porque entendemos que la forma tradicional necesita como otras maneras que puedan escalarla. Entonces, a partir de eso, vamos buscando distintos vehículos, creo que es la palabra, Gabriel, como vehículos de inversión, ¿no? Entonces, la plataforma es uno de los vehículos, que hace mucho tiempo que la llevamos adelante. El año pasado lanzamos un segundo vehículo, que es un fondo que se llama Sigma, que tiene rentabilidad para el inversor, y tickets un poco más grandes. Digo más grandes porque empezó, no sé, enero, febrero, marzo, la pandemia, y en ese momento empezamos a recibir solicitudes de fondeo en Sigma, que es este fondo a deuda de inversión, que es un fideicomiso, como decía antes, y nos damos cuenta que no eran para Sigma, porque pedían menos monto, porque las garantías no eran las que necesitábamos, en fin. Evidentemente había un sujeto de esa nueva economía que necesitaba algo que el mercado no le estaba dando. Y empezamos a pensar y empezamos a organizar este fondo COVID como un fondo de lo que se llama a nivel mundial de Impact First. Es decir, un fondo que ponga el impacto en el centro de la escena y que apunte específicamente a trabajar ese impacto. Y no les obliga, hablé un día con Constanza Gorleri, con Connie, y le dije, mira, Connie, estamos pensando en esto. Estamos pensando en un fondo que sea mucho más dinámico, mucho más simple y que genere un impacto real de la post-pandemia en la pandemia. Y ese también fue una segunda situación importante que contextualiza mucho este fondo COVID. Es decir, pensemos la post-pandemia, pero desde ahora, en este momento. Y fue ahí cuando bueno, con el Banco Galicia como primer inversor, empezamos a trabajar en esta como inminente necesidad de desarrollar modelos financieros que den una respuesta concreta, ¿no? a la emergencia del COVID. Y pensamos como en algunos sujetos, ¿sí? Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Entonces pensamos en instituciones de inclusión financiera, es decir, instituciones que a su vez
brindan servicios microfinancieros, es decir, servicios de microcrédito en barrios populares. ¿Por qué no trabajamos con grupos asociativos o cooperativas de la economía social? Y a mí es algo que el Fondo Covida tiene un eje muy fuerte en la economía social. Es decir, esa economía muy marginada, que se puede organizar, que se puede financiar y que puede generar bienes y servicios con mucha calidad, pero necesita asistencia técnica y financiamiento. Entonces, ese fue como nuestro segundo grupo de abordaje. Y el tercero, organizaciones o empresas que tengan un impacto particular, específico, en su situación respecto a la pandemia o a la cuarentena. Y así fue que empezamos a desarrollar este modelo, pensando en préstamos subsidiados. No podíamos salir de nuestra casa, nuestra idea inicial era crear un fideicomiso, pero no podíamos salir de nuestra casa, entonces junto al segundo inversor, que es la Fundación Alimentaris, y a Marval y a Becar Varela, creamos el modelito de donación con cargo, es decir, que quien invierte en Sigma está donándole al fondo, no a sumatoria, al fondo, es decir, sí a sumatoria, pero quiero decir, la plata está específicamente por contrato en ese fondo y el fondo tiene la obligación de prestarla continuamente. Entonces, de esa forma como que respondíamos en una mirada súper estratégica a lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, social, económica, a partir de la pandemia. Entonces, ese fue como el objetivo. Creamos una evaluación de impacto muy simple, pero también muy profunda. Creamos una evaluación de riesgo parecida a la que ya teníamos con nuestro otro fondo, pero mucho más orientada a la pertinencia del vehículo. Es decir, ¿es lo que usted necesita, un préstamo, o está necesitando otra cosa? Porque nosotros no somos otra cosa, nosotros somos un préstamo. Un préstamo que tiene un contrato, que tiene un pagaré, es decir, hay un préstamo formal. Creamos una especie de tabla o de relación entre la tasa de interés y ese impacto ponderado por el riesgo, y eso nos permitió entender cuáles iban a ser las brechas. Creamos la propuesta, bueno, armamos un comité de crédito, se desembolsa y eventualmente empezamos a fluir en esa herramienta. Es decir, que la herramienta está bien orientada a la economía social y la economía de triple impacto. Hoy el crédito promedio está entre 600.000 y 3 millones de pesos. La tasa va del 0% al 29%, esa es la tasa que hoy tenemos. Y trabajamos específicamente a pedido del Banco Galicia, de DirecTV o de Fundación Alimentaris, que son algunos de los inversores, en federalizar y en buscar algunos de los sectores que sentimos que más necesitan en este momento. Así que bueno, esa sería la presentación, como para hacerlo concreto, y quizás me parece que está buenísimo. Conozco a las personas que están en este espacio, en este seminario, y quizás todo esto fue una especie de excusa para que escuchen a René y para que conozcan lo que hace la cooperativa Copsol, que la admiro profundamente, porque me parece que de alguna forma encarna muy claramente el sujeto a quien Covida tiene como destinatario de su inversión. Así que bueno, Gabriel, esa es como la presentación, y si querés le damos la palabra a... Antes de presentar a René, para terminar de ubicarnos, el fondo hoy, ¿cuál es el monto que maneja todo el fondo? Hoy tenemos 35 millones de pesos que levantamos de abril, mayo hasta hoy. La intención es cerrar el año en 45 millones de pesos y duplicarlo el año que viene. Ese es el valor que tiene. Bien. ¿Y aproximadamente cuántos préstamos han dado hasta ahora, para terminar de dimensionar? Y debemos haber dado unos entre 15 y 20 préstamos. Algunos, después lo puedo contar en mayor profundidad, pero el crédito Covida tiene como 3 particularidades. La primera es el costo del dinero, ¿no? Intentamos que el costo sea ponderado al impacto y al riesgo, y que sea un costo justo que los tomadores puedan tomar. El segundo es la accesibilidad.
la mayoría o muchos de los sujetos que solicitan un crédito a Covida no tienen capacidad de acceder al sistema financiero tradicional. Y la tercera es la personalización. Cada crédito es una propuesta distinta. Entonces hay un crédito a RIL, que es una organización social, por 3 meses para hacer un puente con una donación y poder pagar sueldos, o el crédito a Copsol, que fue para comprar un camión. Quiero decir, y algunos tienen 3 meses de gracia, otros son tasa, no sé, bueno, digo, la personalización es parte de la propuesta de una manera muy importante. Fantástico. Bien, gracias Matías. René, un gusto tenerte acá. ¿Por qué no nos presentás a tu organización y cómo han interactuado inicialmente con el Fondo Covida? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Para nosotros es importante siempre difundir, digamos, lo que trabajamos aquí en el norte de Argentina. Mi cooperativa se denomina Copsol, es una cooperativa de trabajo. Copsol significa cooperación, solidaridad, y tenemos 30 años trabajando en el territorio. Hoy lo que para nosotros significa el territorio es en la región del Gran Chaco americano, que incluye las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, parte de Salta, Jujuy, y trabajamos específicamente desde hace tiempo con los campesinos que aún conservan y habitan este bosque árido, la verdad. Lo que hacemos como negocio inclusivo es la producción de mieles de alta calidad, ¿sí? Son alrededor de 250 familias productoras de miel, ¿sí? Que tienen un promedio de 50 colmenas cada uno, y la cooperativa ha actuado como formador, financiador, agente de proyecto para estas comunidades, ¿sí? Para contextuar un poco el territorio, Copsol está en la ciudad de Santiago del Estero, más específicamente en la ciudad de La Banda, vecina a Santiago del Estero, y el grupo más lejano que tenemos produciendo este tipo de miel y forma parte de la red, se podría decir, de proveedores de Copsol, está en Sausalito, Chaco, y hay 970 kilómetros hasta esa localidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es entonces producir esas mieles de alta calidad y acopiamos, las seleccionamos, le agregamos valor, porque son mieles certificadas orgánicas, las separamos de acuerdo a la floración. Tenemos una miel muy particular, las flores de Atamisqui, que estamos haciendo mucha fuerza, digamos, para que la marca llegue a Buenos Aires, se consuma en Buenos Aires. Buenos Aires como el mercado objetivo más importante que hay en Argentina. Pero exportamos la miel a granel, hay mucho esfuerzo también en intentar colocar la miel en el mercado europeo, con un amigo francés, un amigo en común con Matías. Él armó una empresa con participación nuestra, es B4Hop, que bueno, pero estamos empujando esa comercialización. Es un sueño que todavía no logramos concretar, digamos, cambiar el volumen de exportado a granel por frascos con marca propia. La cooperativa tiene un origen católico, hemos sido, digamos, se ha generado con un grupo de jóvenes hace 30 años, y dentro de un contexto de una organización católica, una fundación, la Fundación Casa de la Juventud, a la cual la cooperativa se independizó, digamos, y un poco, digamos, si bien dejó todo el culto católico a partir del 2010, no me acuerdo muy bien el año, lo que conservó de manera muy fuerte son los valores que se inculcó al inicio en la cooperativa, ¿no? Y estos son, digamos, la de que pensar que el desarrollo de la cooperativa no es un desarrollo cerrado, sino es una apertura constante a hacer más grande el negocio, si se puede decir, ¿no? Entonces, nosotros de manera constante estamos impulsando a que aumenten la cantidad de colmenas, se ingresen nuevos grupos, ¿sí? Fortalecer las organizaciones a las cuales pertenecen territorialmente, ¿sí? En el caso que le mencioné de Sausalito hay una cooperativa, ¿sí? Hay 3 cooperativas que forman parte de la red y a la cual ayudamos, digamos, en el fortalecimiento institucional. Copsol y la red están certificados Fairtrade.
y a través digamos, de las exigencias del requisito de Fairtrade, nosotros trabajamos mucho la democracia, mucho la cuestión de género, la inclusión de jóvenes, ¿sí? Y veíamos, bueno, y veíamos en este último tiempo, si bien la consolidación de estas 250 familias tienen el beneficio de poder tener sus colmenas y poder tener un producto exportable en Argentina, que no es menor, ¿sí? Hay que contextuar un poco el efecto de la pandemia en este territorio. La mayoría de las producciones campesinas están relacionadas con la venta de sus productos a centros turísticos. Las termas de Río Hondo, por ejemplo, absorbía cerca de 20.000 chivitos, ¿sí? Al clausurarse todo lo que es el movimiento de turistas, esos chivitos no han podido ser vendidos. La leña que vendían a todos esos hoteles y para allá tampoco. El trabajo, ¿para qué decir? El trabajo en todo lo relacionado a esto se perdió. Entonces veíamos que, por un lado, la pandemia estaba teniendo como impactos muy negativos, digamos, si bien no hay una falencia alimentaria, pero sí de los recursos necesarios como para mantener, nada, la vida normal de la familia, o sea, desde comprar harina, aceite, yerba, ¿sí? Se tiene que tener peso, ¿no? Veíamos también que desde hace tiempo existen otras producciones, no solamente, si bien la apícola ha sido una llevada como propuesta por parte de Copsol, veíamos que hay otras producciones como las producciones caprinas, esta producción de leña y carbón que mencionábamos, no tenían como asegurado, digamos, su logística, y normalmente, digamos, el productor vecino al productor apícola, porque en realidad la red, si tiene 250 familias en el texto territorio, obviamente en las comunidades de 60, 50 familias, no todas son apícolas. Entonces, como para digamos, incluir y generar otras oportunidades de producción y otros canales de logística y comercialización, nosotros pensamos un proyecto sobre la pospandemia, en el cual consiste en la formación de almacenes de provisión. Nosotros ya veníamos teniendo almacenes de provisión de insumos apícolas, y estos son, hay almacenes en las distintas localidades que tienen cera, que es de uso muy habitual en apicultura, tambores, envases de miel, algunos medicamentos naturales para abejas. Entonces, sumar sobre los liderazgos ya construidos y sobre la confianza construida de 17 años con los productores, sumar almacenes de provisión de alimentos, ¿sí? Que era factible, veíamos, porque manejamos también fondeos de crédito, era factible también entregar alimentos digamos, a crédito, si se quiere. Tenía, para esto, digamos, hemos conseguido, digamos, un fondeo, pero no todo el fondeo es suficiente. Sabíamos que teníamos que armar la logística que serviría para proveer estos almacenes, pero también nos ayudaría a generar la base logística para otras producciones y fortalecer, digamos, la logística de la miel. Y es ahí que ya veníamos trabajando, los productores venían trabajando ya con el fondo de Covida en pequeños montos, digamos, para financiar algunos emprendimientos, distintos en muchos casos a la apícola. Es que Copsol hace una propuesta sumatoria y logramos financiar, digamos, un camión importante, ¿sí? que es bastante simbólico para la red, a través de un fondeo, como decía Matías, digamos, a una adecuación de acuerdo a la necesidad o a los flujos financieros que la cooperativa y el sistema podría repagar, ¿no? Entonces nosotros estamos recibiendo el camión este sábado, ¿sí? Por otro lado, Copsol hizo inversiones en galpones, ¿sí? Y bueno, pensamos poner en funcionamiento todo este nuevo proyecto y fortaleciendo toda la red, esperamos que dentro del próximo mes. Y esperamos que el impacto, digamos, de este nuevo transitar, qué es lo que va a suceder en poco tiempo, que vamos a poder disponer, digamos, de una logística de tal manera que si los productores organizados
pudiesen, y que estamos trabajando también, pudiesen acopiar leña, acopiar carbón, o tal vez incluirnos en la red Caprina. Yo creo que creemos que este apoyo, digamos, va a potenciar nuevas oportunidades en el territorio. Bien. René, muy claro. Este préstamo que recibieron para la compra del camión que va a facilitar la logística para poner en marcha estos almacenes, ¿en cuánto tiempo esperan repagarlo? Nosotros, el cálculo está hecho en 24 meses, ¿sí? Hay 3 meses de gracia y es una combinación del fondo de COVID y el fondo Sigma, ¿sí? El monto total son 8,5 millones. Nosotros también financiamos parte del camión. Bien, fantástico, muy claro, muy interesante. Después vamos a volver sobre la experiencia y pensando en estos dos instrumentos, el fondo y el bono de impacto social, y para ubicarnos en este segundo vehículo o instrumento, invito a María Laura Malala para los amigos a que nos introduzca en el bono de impacto social. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante poder compartir estas experiencias y, como bien dijiste y bien se coordinó este evento y se pensó este evento, poder ejemplificar con situaciones concretas y con lo que se logró en el país, como para poder avanzar en este camino, ¿no? De desarrollar este tipo de instrumentos y este tipo de oportunidades de inversión. Yo les voy a contar un poco todo el trabajo que venimos desarrollando con un grupo de inversores que están socialmente motivados, pero que no dejan de ser inversores, y el trabajo que se desarrolló en conjunto con ellos, con un grupo de 4 organizaciones que vienen de la sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para estructurar este primer contrato de pago por resultados para la Argentina. Y digo contrato de pago por resultados en vez de bono de impacto, y ahora les voy a contar por qué, y es porque la palabra bono confunde bastante. Cuando hablamos de bono, hablamos de un instrumento de renta fija que en el mercado financiero está muy utilizado y se utiliza por lo general para financiar tanto deuda pública como privada, y un contrato de pago por resultados no sigue esa misma lógica. Quizás la confusión viene de que en el origen bond en inglés significa vínculo, y por eso este primer contrato de pago por resultados para la Argentina se llamó vínculo de impacto social. Era justamente para reflejar esa relación adecuadamente. Y lo que hace un contrato de este tipo, que es un instrumento que ha crecido mucho en su utilización en los últimos años, hay más de 200 que están o siendo implementados o que ya fueron implementados con éxito en distintas partes del mundo. Quizás donde estoy hoy sentada, que es Inglaterra, es uno de los países pioneros y en donde más se ha utilizado la herramienta. Justamente hace eso, vincula a las partes, vincula a partes que de otra manera hubieran funcionado con una lógica diferente, ya sea de pago por servicios, en el caso de un Estado con organizaciones de la sociedad civil o con oferentes de esos servicios para resolver distintas cuestiones sociales o atender distintas cuestiones sociales, y vincula también a partes como son inversores o filántropos con organizaciones de la sociedad civil o expertos en distintas temáticas sociales o medioambientales, que por lo general donan en vez de seguir una lógica de inversión. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta con esta herramienta es eso, que vincula partes que de otra manera funcionarían en duplas. En el caso del contrato que trabajamos con la Ciudad de Buenos Aires, es un instrumento que fue desarrollado para trabajar la problemática de la empleabilidad de chicos muy vulnerables que viven en 4 comunas, hoy después de la pandemia en 8, ha sido extendido el terreno, del sur de la ciudad de Buenos Aires. Estos chicos, en el año en que se estructuró el BIS, eran casi 70% más vulnerables frente al empleo que sus pares de la misma edad en otras áreas de la ciudad, y por eso se eligió trabajar con ellos. El contrato, según está estipulado en el pliego del gobierno,
no puede acceder a chicos que hayan recibido en el último año o que reciban ningún tipo de subsidio. La implementación del trabajo que se hace con los chicos tampoco permite que se les dé ningún tipo de ayuda, ni para pagar transporte, ni para pagar internet en el caso de ahora de la pandemia, ni ningún tipo de incentivo más allá del incentivo de que se van a poder insertar si todo sale bien y si siguen el acompañamiento que se les da a través del programa en el mercado laboral formal. Y entonces, este contrato, en vez de pagar por el servicio específico, va a pagar por resultado. En vez de que el gobierno, que es el único pagador de resultados en el caso del BIS de la Argentina, ¿no? Va a pagar, en vez de por la cantidad de chicos que asisten a programas, tanto de la Fundación Pescar, como de AMIA, como de Forge, como de Residuca, que son las organizaciones que nos acompañan, va a pagar porque el chico entre al empleo formal, permanezca empleado 4 meses o 12 meses. Entonces, ahí es donde hay en primer quiebre de lógica, ¿no? En segundo lugar, la estructura de financiamiento alinea a un grupo de inversores que están socialmente motivados y que en el caso del BIS de Argentina acompañaron la implementación de esta herramienta por primera vez para probar que funcionaba. Y para probar una de las premisas base que tiene un instrumento de este tipo, que es que genera eficiencias en el uso de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque en vez de pagar justamente por servicios, paga sí, solo si esos resultados se cumplen y paga solo por los resultados positivos. En este caso me permito hacer una salvedad y es mencionar el resultado positivo que está teniendo el BIS, a pesar de que pasó las 7 plagas de Egipto, como decimos entre los que estamos implementándolo. Nació en un momento de gran inestabilidad, tanto macroeconómica como de recambio o de potencial recambio político. Atravesó todo el año 2019, que fue un año de mucha volatilidad, tanto política como macroeconómica, y llegamos al 2020 en donde pensamos, bueno, ahora va a aflojar y vino la pandemia. Entonces, para un instrumento que está trabajando el tema de la empleabilidad de chicos vulnerables, atravesar todo eso y obtener una tasa de éxito del 33.8% en octubre de este año, esto quiere decir una tasa de inserción positiva en empleo formal para este grupo poblacional, es altamente positivo. Aquí podemos ver que la herramienta funciona y ahora les voy a explicar cómo funciona. Como la herramienta trabaja para tratar de lograr esos resultados y alcanzar esos resultados, pivotea e innova constantemente. En vez de que una organización de la sociedad civil reciba un capital como donación, lo ejecute a lo largo del tiempo y brinde un reporte al final del programa, la lógica de funcionamiento de una herramienta de este tipo es que el inversor se comporta como un inversor. Así como en un fondo de inversión, uno al inversor le reporta trimestralmente o mensualmente con KPIs muy específicos acerca de la performance que está teniendo esa inversión. En el caso de la utilización de esta herramienta es lo mismo. Nosotros tenemos al grupo inversor, que está compuesto por Banco Galicia, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Organización Román, por Banco Ciudad, por IRSA y por un inversor privado. Están alineados bajo la figura de un fideicomiso, y nosotros, como gestor de performance de esta herramienta, reportamos a los inversores de manera mensual y ahí les damos toda la información financiera más toda la información de impacto. ¿Por qué? Porque este es uno de los pocos instrumentos de nicho dentro del universo de la inversión de impacto que ata 100% el retorno financiero al retorno de impacto. Si el chico no queda empleado y no queda empleado por 4 meses y no lo sostiene, o al menos un porcentaje de esos chicos a 12 meses, ese inversor no recobra. Y ahí es donde la mirada del inversor cambia, de la filantropía más tradicional hacia la filantropía estratégica o la mirada de un inversor, y en donde, al tener esa mirada constante sobre el alcance de resultados, las organizaciones que están implementando tienen que pivotear constantemente para alcanzarlos e innovar al hacerlo. Entonces, ese es como la segunda segundo beneficio. El primero es que genera eficiencias en el gasto público o en el gasto de un filántropo, si el que pagara por los resultados fueran filántropos,
segundo lugar, genera muchísimas eficiencias y muchísima innovación y muchísima agilidad en la implementación, justamente para poder alcanzar los resultados. Y la tercera gran característica que tiene esta herramienta, que la vemos reflejada dentro del BIS, es que rompe la lógica del trabajo en silos. Rompe la lógica del trabajo en silos entre donantes y organizaciones de la sociedad civil, rompe la lógica de trabajo en silos entre distintos departamentos de gobierno que ahora tienen que aprender a trabajar juntos, compartir aprendizajes, empezar a avanzar con una lógica distinta, y rompe también la lógica de muchas fundaciones o muchas organizaciones que hasta ahora donaban, pero que prueban y ensayan esta lógica distinta de alcanzar el mismo impacto que querían ver, ¿no? Un impacto social determinado. Entonces vemos que estas condiciones se dan en Argentina, en el BIS, pero quizás de una manera diferente. Hubo que adaptar mucho una herramienta que nace anglosajona o nace en Europa, hacia la realidad de América Latina y más específicamente hacia la realidad argentina. Creo que hemos aprendido mucho en la implementación de esta herramienta. En otros países del mundo, el utilizar esta estructura de financiamiento da un retorno que es similar o superior a otros instrumentos de deuda soberana que puede emitir ese gobierno, y en el caso de la Argentina va por debajo de lo que puede llegar a ofrecer un título de deuda pública, pero eso no tiene tanto que ver con el BIS en sí, sino que tiene que ver con que las tasas de retorno o las tasas de interés que ofrece el mercado en Argentina están muy exacerbadas o desfasadas por la situación macroeconómica que tenemos. Hoy el BIS es una herramienta que a los inversores les estaría dando un retorno del 16.2% para trabajar una temática que es 100% social, y en donde ese retorno puede subir o bajar según si alcanzamos o no ese resultado. En tal sentido, consideramos que es una herramienta exitosa. Tener una tasa de éxito del 33.8% versus 10% en otros programas de empleo que el gobierno tiene que otorgan subsidios, nosotros lo consideramos, sobre todo en un año como este, como un éxito, y queremos poder replicar la herramienta aún más. Está conmigo Carlos, no sé si Gabriel, si querés que le... Una preguntita por algunas dudas que surgieron en el chat. ¿Quién paga por resultados y a quién le pagan por resultados? Perfecto. El flujo de fondos puede ser confuso acá para entender el que lo escucha por primera vez. Por lo general yo esto lo explico con un grafiquito, pero hoy lo estamos explicando de palabra. Imagínense un triángulo en donde por un lado tienen al pagador de resultados. Ese pagador de resultados puede ser público o puede ser público más privado, puede ser una multilateral, como una Naciones Unidas, que pueden pagar por esos resultados. Es a quién le interesa pagar por solucionar esa problemática social. Estos contratos de pago por resultados no se usan nunca para hacer infraestructura, no hace la escuela, el hospital. Lo que hace es trabajar sobre el resultado que querés ver con el chico que asiste a esa escuela, es que quede educado, o con la prevención de la salud, o con situaciones de empleabilidad. Entonces trabaja problemáticas sociales. Por otro lado, hay un grupo de inversores que están socialmente motivados que van a anticipar ese capital a riesgo, ¿no? Banco Galicia, por ejemplo, pone este capital a riesgo para alcanzar estos resultados. Después hay un grupo de organizaciones que pueden o no ser de la sociedad civil, pueden ser organizaciones que son del sector privado, que son especialistas en la temática que estás tratando para la cual estás tratando de alcanzar resultados, que van a recibir de esos inversores el capital que necesitan para poder implementar el servicio, y sí, solo si esos resultados se alcanzan y son verificados y auditados externamente, ese pagador le repaga al inversor, en este caso un fideicomiso, el capital por resultado que incluye lo que hubiera salido del servicio más una pequeña prima por el riesgo que asumió el inversor. Entonces, esa es la lógica. El que paga en el caso de Argentina es el Estado. Es el único contrato de este tipo en América Latina que tiene un pagador 100% estatal, y eso es novedoso para la región, porque todos los demás tienen pagadores o 100% fundaciones o multilaterales, o una mezcla de multilaterales más gobierno. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y Carlos Estíbal, de Fundación Pescar, ¿nos contás cómo opera en relación a este instrumento?
al vínculo de impacto. A ver, las siglas son B corta, BIS. y S. BIS. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, Gabriel, Malala, un disclaimer inicial. Básicamente somos 4 organizaciones proveedoras de este servicio en el marco de los 1000 jóvenes que eran la población objetivo de todo el bono. Estamos nosotros Pescar, esta Fundación Forge, Residuca y AMIA. Hoy me toca estar a mí, pero así que agradezco el espacio. Lo de la sigla es interesante porque esto que contaba Malala acerca del bono o el vínculo, etcétera, inicialmente nosotros cuando tuvimos que hacer la venta interna, que fue uno de los primeros desafíos al Consejo de Administración, digo, bono va con B larga, digo, eso fue como el tema inicial. Así que en ese sentido, lo que nosotros nos dio la posibilidad de participación en este proceso fue ventajas en diferentes etapas de la implementación. Algunas vienen ligadas a la naturaleza propia de la herramienta y otras tienen que ver con el contenido particular en el cual se basó este bono. En primer lugar, el proceso de estructuración del BIS fue un proceso muy largo y muy complejo en un montón de sentidos. Creo que hubo una posición inicial del gobierno de la ciudad, que básicamente era el principal interesado en que esto suceda, y una flexibilidad absoluta para tomar los aprendizajes, no solamente de los 4 proveedores que terminamos trabajando, sino de un montón de organizaciones más que participaron del proceso. Básicamente, la actitud del gobierno de la ciudad fue, bueno, convoquemos, y esto también estuvo intermediado por Acrux, convoquemos a todos los que se dedican a esto y saquemos cuáles son los servicios mínimos o cómo se tiene que hacer y prestar este servicio en una forma mínima. Eso terminó cerrando en un pliego y que básicamente después nos dio la posibilidad a nosotros no solamente de transferir un montón de know-how hacia esta estructuración del Estado, sino también de tener una capacidad de incidencia sobre el resultado final. Eso como una parte inicial en relación a la estructuración. Después, desde la fundación, Fundación Pescar, hago un mini resumen. Es una fundación que se dedica a la formación para el empleo de jóvenes de bajos recursos desde el 2003 en Argentina, con un modelo muy particular que básicamente se basa en que los centros de formación funcionan adentro de empresas, de otras compañías. En el marco de la implementación del bono, tuvimos la libertad y la flexibilidad para sumar nuevos socios a un costo enormemente menor del que usualmente tenemos para convocarlos, básicamente porque gran parte de la financiación del proyecto estaba garantizada por el grupo inversor del bono. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue una estrategia de escalabilidad que cerró absolutamente por todos lados, en un distrito que también nos permitió poner a prueba nuestra metodología, no porque no trabajáramos antes, pero sí porque no lo hacíamos en forma focalizada, con población residente en barrios populares. El bono tenía como 2 líneas, porque todavía estamos, como 2 líneas muy diferenciadas de beneficiarios, que básicamente los conceptualizaba en términos de vulnerabilidad media y vulnerabilidad extrema. Los jóvenes de vulnerabilidad extrema o residían en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires o eran madres adolescentes, básicamente. Entonces, en esa línea, lo que nosotros pudimos poner a prueba es nuestro modelo de trabajo adentro de compañías con jóvenes 100% residentes en barrios populares. Los resultados han sido excelentes. Malala adelantó un poco ese tipo de cuestiones. La verdad es que también generó muchísima sorpresa en las contrapartes del Estado, porque ninguna de las 4 organizaciones hacíamos distinción de trabajo entre un joven que vivía en barrios populares o que vivía en el resto de la ciudad, pero tenía características de vulnerabilidad. Entonces, con este foco especial que quiso poner el gobierno de la ciudad, también se redobló la apuesta y se pudo mostrar resultados con una población que a priori, desde diferentes sectores, había como ciertas dudas o si se quiere, incertidumbres acerca de si esos resultados se iban a conseguir o no.
una de las cuestiones que para mí es fundamental de la herramienta es que tiene, en función de que cada resultado genera repago, tiene garantizada la evaluación externa. Digo, todos los que estamos acá sabemos lo difícil que es generar fondos para evaluación en Argentina y sobre todo en el sector social. Entonces, tener garantizada por la misma herramienta la posibilidad de recibir una evaluación externa sobre los resultados que se consiguen, sumándole que somos 4 proveedores y que también podemos poner en tensión las diferentes metodologías en términos del logro de esos resultados, es una gran bondad de esta herramienta. Y como última, sí me parece mencionar, y está Constanza y me parece que hay alguien más del grupo inversor, la confianza y la relación y la construcción de relaciones de confianza nuevas. Básicamente, un bono o un vínculo de impacto social requiere que nosotros, los proveedores, en este caso, nos pongamos muy al hombro el logro de los resultados para devolver la confianza que el grupo inversor tuvo en nosotros al momento de seleccionarnos para implementar esta propuesta, y me parece que es una de las cuestiones fundamentales a la hora de evaluar el éxito que tuvo la implementación y que está teniendo la implementación. Así que, o sea, después sigo, pero básicamente para hacerlo cortito. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta para que entendamos el mecanismo. Desde el lado de la ONG, o de las 4 organizaciones sociales involucradas en la implementación, ¿hay algún riesgo o algún incentivo económico ligado al cumplimiento de estos resultados contratados? Bien, riesgos miles. Digo, hay un gran riesgo reputacional en términos de que nosotros no podamos conseguir, el primero de los riesgos es no poder conseguir los resultados a los cuales nos comprometimos con el grupo inversor. Digo, pues eso es un riesgo de reputación directo que por ahí no trasciende las fronteras de la implementación del vínculo de impacto social, pero que sí tiene que ver con la imagen y con la imagen que proyecta cada una de las organizaciones. Creo que ese era el gran riesgo, por H o por B, no poder cumplir con lo que al grupo inversor le sirve para tener ese retorno o al menos recuperar la inversión. Ese era el gran primer riesgo. Ahora, en términos financieros para la organización, nosotros teníamos garantizado por el grupo inversor el financiamiento de nuestros costos. Digo, nosotros presentamos un presupuesto inicial, se negoció, se aprobó y en función de eso se generan los desembolsos para desarrollar nuestras tareas operativas. Entonces, en ese sentido no teníamos ningún riesgo, y en cuanto a incentivos, más allá de los institucionales y obviamente más allá de los sociales y de la naturaleza propia de nuestras organizaciones, que es generar los resultados y contribuir a la empleabilidad juvenil, sí hay un apéndice de resultados extraordinarios sobre los cuales participaríamos en caso de que se lleguen a cobrar esos resultados extraordinarios. Hago una explicación muy cortita para que se entienda. El bono paga por 5, el vínculo, perdón, paga por 5 tipos de resultados. Paga por terminalidad escolar de los beneficiarios, paga por inserción laboral, por sostenimiento a 4 meses, y esos son los resultados ordinarios, esos 3, digo. Terminalidad escolar, inserción y sostenimiento a 4 meses. Adicionalmente hay 2 resultados más o 2 métricas más que se pagan, que es sostenimiento a 12 meses de desempleo y ampliación del mercado, que básicamente tiene que ver con la generación de una distribución que no concentre más del 10% de los insertados en las mismas compañías. Entonces, básicamente, se supone que a partir de las acciones de intermediación laboral de los proveedores, del grupo inversor y del grupo de gestión, sumamos más empresas que contratan jóvenes vulnerables. Para lograr esos extraordinarios, de los cuales sí participamos los proveedores, necesitamos llegar a determinada cantidad de resultados ordinarios conseguidos. Y básicamente de los extraordinarios sí participamos, del resto va todo al repago de esos fondos permanentes de costeo de operaciones que fue desembolsando el grupo inversor. Muy claro, Carlos, muchas gracias. Ahí agrego una cosita, y es que el tema de se comparten los resultados extraordinarios positivos, pero no hay una penalidad financiera en cuanto al financiamiento de las organizaciones. No en todos los contratos de este tipo es así, en otros y en
cuando las organizaciones se considera tienen como más espalda que lo que es la situación en Argentina, por lo general comparten como la ganancia, pero también el no alcance de resultados, o sea, comparten la ganancia y la pérdida. No se podría aplicar así en Argentina de momento, pero en muchos otros es así, comparten las dos cosas. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dar el espacio al actor financiador y vamos a invitar a Constanza Gorleri para a compartir su opinión o su experiencia en relación a en qué se diferencia estos dos modelos, la participación que han tenido en estos dos modelos con modelos más tradicionales de financiamiento de iniciativas sociales. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir es que estoy chocha de estar acá porque justo son dos iniciativas con las que estoy institucionalmente comprometida, por supuesto, pero también emocionalmente, porque venimos trabajando tanto para que las cosas pasen y nos reunimos tantas veces, y además es un placer juntarnos con equipos que piensan de manera disruptiva, que bueno, nada, uniste dos puntas buenísimas, es como un muy buen cierre de año. Yo te diría que debe ser el mejor de la UDESA. A ver, todos los que estamos acá claramente hemos visto cómo el paradigma del triple impacto viene evolucionando. Y la banca viene evolucionando también en línea con ese nuevo paradigma. Y surgen como muy fuerte las finanzas sostenibles. ¿Y qué son las finanzas sostenibles? En definitiva, es una forma de pensar a las finanzas como articulador, como facilitador de transformaciones. Y esa transformación a la que apuntamos es el desarrollo sostenible. Y concretamente es ver y analizar a quien le presto, no solo en términos económicos, sino en términos del impacto social y ambiental que con esos fondos se van a generar. Este año fue un año complejísimo, que nos desafió de alguna manera a pensar distinto y rápido y a innovar. Y ya veníamos haciendo cosas en términos de finanzas sostenibles, ya veníamos impulsando, por ejemplo, el bono verde, o préstamos para agricultura sostenible, o préstamos para empresas B. En el contexto también impulsamos préstamos para proveedores de insumos esenciales de COVID. O sea, el banco ya viene con una lógica, ya entiende que este es un potencial enorme que como sistema financiero tenemos de acercar fondos al desarrollo. Pero faltaba una vuelta de tuerca más, algo distinto, algo más innovador, que nos permitiera de una manera como muy potente, muy concreta y muy real, generar cambios desde una lógica, si querés, más desde salir de esa filantropía tradicional para meternos en una lógica más de inversión de impacto. Y entonces ahí es donde pivoteamos con estas iniciativas. En el caso del Fondo Covida, ¿qué pasó? Pasó que la primer gran ola de financiamiento, dado el contexto, fue para mejoras de hospitales, fue para insumos para los médicos, para los bomberos. O sea, se destinó muchísima plata ahí. Otra pata también urgente, que va a ser urgente, y es una Argentina muy difícil la que se viene, tiene que ver con la pata de alimentación, y pusimos muchos fondos ahí. Pero mientras que eso sucedía, y mientras que esa contingencia veníamos atravesando, pensamos cómo hacer para cambiar esta lógica, cómo hacemos para empezar a reconstruir un tejido de economía social que quedó absolutamente paralizada, ¿no? Entonces ahí es donde surgen esas conversaciones, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer que apalanque una mirada de empleabilidad, de autoempleo, de desarrollo, que saque de esta sensación de parálisis a emprendedores con un enorme potencial, pero sin recursos para hacer exitosos los proyectos que se propusieron? Y ahí es donde nos concentramos mucho en Covida en este primer año, y vamos a seguir con fuerza el año que viene también, porque creemos que es un camino muy poderoso.
Y también veníamos empujando el fondo, el BIS, que podemos llamarlo BIS con P larga, BIS con P corta. Lo importante es este modelo de pago por resultados, que nos permite responder o nos hizo hacernos dos preguntas que hoy estamos viendo cómo las respondemos, ¿no? Y una es si podía ser más eficiente el Estado a la hora de administrar los recursos y los programas, y de empleabilidad. De vuelta a esta lógica del empleo, de generar iniciativas que apuntalen la generación de ingresos para las familias, ¿no? Salir de la lógica de la asistencia coyuntural para ir hacia un modelo en donde el trabajo y la producción estén en el centro de la conversación. Y atravesamos, como dijo Malala, las 7 plagas de Egipto, pero nos permite también contestar y ver si la siguiente pregunta que nos hicimos, ¿no? Que la primera tiene que ver con el nuevo modelo, con la eficiencia, con ayudar con herramientas distintas, a ver si podía el Estado ser más eficiente. La otra pregunta tenía que ver con nosotros. ¿Podemos invertir distinto? En vez de generar donaciones clásicas, en donde hacemos una evaluación finalizado el periodo en el que esos fondos se asignaron a las organizaciones sociales, y hacer un muy buen informe y conseguir indicadores que son valiosos, ¿no? Podemos generar eso mismo, pero con un modelo en el que tengamos retorno de esa inversión que nos permita seguir apuntalando nuevos proyectos. Porque si eso es así, incluso no siendo una verdadera inversión de impacto, una inversión de impacto en todo sentido, que en otros países sí ha funcionado, y yo creo que en los siguientes BIS seguramente, y con contextos un poco más estables, funcionen mejor. Ya funciona la lógica, y ya funciona el modelo, y ya funciona el hecho de que pensamos distinto, pensamos en una nueva forma, y pensamos en que ese retorno, aunque sea poco, aunque no nos genere una rentabilidad mayor de la inversión que hicimos inicialmente, ya es un montón para seguir proponiendo y para seguir invirtiendo en otras iniciativas. Entonces, creo que son dos herramientas súper poderosas, estamos muy entusiasmados, apuntalan una estrategia que es muy core a la organización, que es promover las finanzas sostenibles en la Argentina, y que también nos invita a animarnos a los pilotos, ¿no? Cuando uno se mete en una estrategia nueva, tal vez hay que aprender del error, y bueno, nosotros venimos aprendiendo de un montón de situaciones. Pero lo importante es animarse, porque seguramente Covida en el 2021 va a ser mucho más eficiente, el segundo bono de impacto va a ser mucho más rentable, y así vamos a haber ayudado a apalancar un nuevo modelo de inversiones en la Argentina. Gracias, Connie. Voy a volver sobre Matías y sobre Malala, con algunas preguntas que estamos recibiendo ya de la audiencia para aclarar, para resolver algunas dudas ligadas al instrumento, a los dos instrumentos. Una pregunta para el Fondo Covida es, ¿qué tipo de proyectos han financiado hasta ahora, además de proyectos de la economía social como el de René, donde están financiando una herramienta para la logística de la iniciativa? Y luego para Malala, también ligado al instrumento, es cómo se definió ese 33% de expectativas y cómo se define en general ese resultado a alcanzar, que digamos es el estructurador de todo el mecanismo de repago, ¿sí? Matías. Bueno, una de las cosas que pensaba recién cuando hablaban era que Sumatoria plantea un ecosistema de servicios financieros, ¿no? De servicios financieros sociales. Y lo que queremos es como armar instrumentos puros. Entonces, el Fondo Covida es un fondo de Impact First, es decir, es un fondo que de lejos parece un fondo, y cuando te acercás vas viendo más filantropía, pero hay una lógica de fondo, hay una lógica de préstamo y de devolución. El préstamo Sigma es un préstamo que genera rentabilidad para el inversor.
el crowdlending o la plataforma permite que el inversor pueda prestar y recibir una tasa de interés de una manera fluida y simple. Respecto a los proyectos, voy a poner algunos, tengo acá un listadito, así que voy a poner algunos. Por ejemplo, Creando Conciencia, es una cooperativa de reciclado que hace foco en la economía circular, que recolectan residuos en Tigre y esos residuos los separan, los procesan, es decir, los muelen, y después los inyectan y hacen reglas, o no sé, o transportadores. Lo que no tenían era una extrusora, que es una máquina que permite hacer pellets, materia prima con el plástico. Y nosotros le prestamos el dinero para hacer una extrusora. Y de esa forma completar la cadena de basura que tira una persona en Tigre a un transportador de plástico que se produce con el mismo plástico reciclado. Enredo es una cooperativa de trabajo que hace textil y necesitaba fondeo porque tenía una orden de compra de la ciudad de Buenos Aires y necesitaba fondeo por 4 meses para poder desarrollar esa orden de compra como compra inclusiva. Sabe la Tierra, necesitaba, al principio de la pandemia, estaban haciendo una transición hacia la virtualidad en su proceso de ferias y necesitaban un monto para poder desarrollar su virtualidad en la comercialización. Hombres y Mujeres Libres, no sé si la conocen, H&M, es una cooperativa preciosa, que desarrolla, o sea, hacen textil, es una cooperativa textil, y tiene como una pata súper interesante de producción, sabiendo que el 50% de la ropa que tenemos las personas que estamos acá está hecha por esclavos, ellos la desarrollan de una manera como muy social y muy interesante, y aparte son pibes y pibas, o hombres y mujeres que salieron de la cárcel. Por lo tanto, tiene ahí una doble situación. Algunas organizaciones como Mujeres 2000, Semilla, Apuna o Capace, que son organizaciones de inclusión financiera, es decir, organizaciones que dan micro o mesocréditos en territorio y necesitan fondeo de capital de trabajo para llevar adelante. Y por último, la cooperativa o la organización, la UTT, que es una organización que acompaña a productores agroecológicos, familias, como la familia de una chica que se me viene a la cabeza, en La Plata, que ella, su mamá y su hija trabajan en la quintita, y que cuando viene el camión de lechuga, le compra la lechuga y le paga el precio que quiere y se lo paga cuando quiere. Esta organización lo que hace es acompañar, vincular, gestionar, y nosotros le financiamos una planta de bioinsumos y una plantinera, que es la forma que tienen para poder acompañar a esas familias. Y una cosa que quería decir, que no lo dijo René, pero lo voy a decir muy rápido, Gabriel, te prometo. Muchos de nosotros, que los estoy viendo acá, no sé, mucha de la gente que está acá, Javi, Mercedes, mucha Mariana, nos conocemos, está Mary Esquivel, y conocemos proyectos con impacto social, ¿no? Muchos de nosotros conocemos proyectos con impacto ambiental. Estamos frente a un proyecto que es social, como Copsol, pero que aparte es ambiental. Es decir, en ese bosque, en ese monte santiagueño, que las familias cocinan para hacer carbón, literalmente, y que les hace mal a la salud y que ganan 2 mangos y que aparte destruyen el bosque nativo, ellos ponen colmenas. Es decir, que ese bosque que se está destruyendo es resiliente, sale una florcita de Atamishki para producir una miel orgánica y monofloral, que la vendemos en París. Digo, eso es al servicio de lo que se pone sumatoria. Esa es a la economía que queremos acompañar. Gracias. Malala, en esta estructuración de estos instrumentos, ¿cómo se fija la tasa de resultado a alcanzar? Perfecto. Creo que ahí en la pregunta había una confusión. No es que la tasa se fijó en 33.8%. Esa es la tasa de éxito que alcanzamos hoy en el mes de octubre 2020, mitad de la pandemia. La tasa de éxito en realidad se fija por un modelo de financiero. O sea, cuando uno estructura una herramienta de este tipo, uno modela financieramente cuántos resultados hay que alcanzar según lo que pauta el pagador por resultados, en qué momento hay que alcanzarlos,
para poder modelar financieramente cuánto capital vas a tener que levantar de los inversores, a qué velocidad se lo vas a poder devolver o estimás poder devolverlo, y podés después jugar con ese modelo como lo harías con la estructuración de un fondo tradicional. Bueno, ¿qué pasa si se dan estos supuestos? ¿Cuánto sube o baja la tasa interna de retorno según a la velocidad que estás reciclando el capital y a la velocidad que lo estás devolviendo? Entonces, la tasa que yo les comenté hoy hacía referencia a eso, no en relación a los objetivos que nos propusimos, todavía queda un año por delante para el BIS, con lo cual esa tasa va a seguir subiendo. Por cómo está estructurado el BIS, el primer año fue casi todo de todo lo que fueron las capacitaciones y todo el trabajo que desarrollaron las organizaciones, el segundo año también, y a partir de la mitad del segundo año es donde ves la escalada de resultados, ahí sube tu tasa de retorno y ahí sube también la cantidad de repagos que tienen que volver a ingresar para poder repagarle a esos inversores. En cuanto a la tasa, lo que yo mencionaba es, comparaba y hablaba de la eficiencia de la herramienta para alcanzar resultados, una tasa del 33.8 sin ningún subsidio, ni siquiera la tarjeta SUBE se le pagó a los chicos que asistieron a estas capacitaciones o el Wi-Fi en el año de pandemia, versus una tasa del 10 al 17 máximo, medida en el 2017 con otros programas de empleo que operaban en la Ciudad de Buenos Aires con población menos vulnerable y con subsidios. Entonces, ahí es donde vemos, más allá de lo financiero, el retorno que vamos a dar a los inversores y demás, y cuando cierre este programa a fines del año que viene, es eso, es exitosa per se, porque el resultado que querés lograr en la gente se está logrando. Ok, está claro la diferencia, esto lo ha alcanzado hasta ahora 33%. ¿Cuál fue la que se fijó inicialmente? ¿Cuál era la una meta? tasa, no estamos tan lejos, era una tasa un poco arriba del 40 y pivoteaba según lo que fuera pasando a lo largo del programa. Teníamos que meter en empleo formal y que sostuvieran a 4 meses 360 chicos, y después que hubiera una cantidad de resultados extraordinarios como los que describió Carlos, que tienen que ver con que si ese chico sostenía a 12 meses el empleo, o si ese chico era en realidad una mujer que había sido madre a temprana edad. Entonces, ese resultado era más variable, era una de nuestras variables que se movía más porque dependía mucho de cómo sostenían o no. En el modelo en el modelo financiero, anecdóticamente, se habían estipulado un montón de riesgos y con eso se ajustaba el modelo, se ajustó el modelo financiero, y ese modelo resistió más o menos hasta mediados del año pasado. Después empezó a dejar de resistir porque por la volatilidad financiera, porque había varias monedas en el fideicomiso, y por otro lado porque después con la pandemia también hubo que hacer nuevos ajustes. Pero bueno, de todo se aprende Y yendo a los aprendizajes, volvemos a las dos organizaciones sociales involucradas. ¿Qué desafíos y qué aprendizajes tuvieron hasta ahora en vincularse, en el caso de COPSOL, con el fondo, y en el caso de Fundación Pescar con el BIS? René. Sí. Y mira, me parece que es importante esto que se mencionaba, ¿no? Donde no únicamente se vio en el análisis para poder ayudarnos en el fondeo lo económico, sino el impacto que tiene, digamos, lo que hacemos en el territorio. Por lo demás, creo que la cooperativa en sí es una cooperativa, digamos, tiene sus años y está ordenada. Lo que nosotros hemos quedado maravillados, digamos, es esta propuesta que va en el mismo sentido de los valores de la cooperativa. Entonces, más, no sé si será llamarlo un aprendizaje, es sentir, digamos, que hay un cambio, que otra economía es posible, y más nosotros estando en el norte, donde muchos de los productores de miel, digamos, atraviesan una informalidad tal que es, digamos, es muy cuesta arriba para nosotros extraerlos de ahí, ¿no? Tomar en cuenta que poder a través nuestro que llegue el financiamiento a todos estos productores
que no son dueños de la tierra que habitan ancestralmente. Entonces, ninguna, donde la apicultura, digamos, tiene como esa cabida, digamos, posible, porque no necesitas, pues, mover las colmenas. Entonces nos parece que es como impactante que podamos encontrar en el camino, en la historia de la cooperativa, este tipo de fondeo, ¿no? Para ustedes, Carlos. Bien, a ver, en términos de aprendizaje, creo que el primero fue un proceso de profesionalización interna de la organización para poder dar respuesta a los requerimientos del vínculo, que realmente nos prepara y nos preparó de otra manera para encarar todos los proyectos que vienen. Nosotros veníamos trabajando, si bien siempre tuvimos 2 años de seguimiento a cada uno de los graduados de los programas de formación intensiva de la Fundación, por lo general el modo de contratación estaba ligado, y sobre todo con el Estado, a provisión del servicio, digo, a cantidad de jóvenes capacitados, a ese nivel de profundidad con respecto a los resultados a presentar. Esto fue un desafío enorme, no solamente en la estructuración, sino también en algo que ya llegó para quedarse, al menos, hablo por Pescar acá, no por todos los proveedores, que es el tema del compromiso de los equipos de trabajo con el logro de resultados y con la rendición de cuentas. Eso creo que es como un proceso que está terminando de la mejor manera posible y que estamos aplicando a todo el resto de iniciativas que tenemos en marcha. Por otro lado, la flexibilidad institucional que tuvimos que tener en la implementación de esta propuesta fue superlativa, no solamente por la pandemia en el medio, por la virtualización de todas las capacitaciones, de las tutorías del seguimiento de una semana para otra en marzo, sino también con estos desafíos que planteaba el vínculo, que es, perfecto, tenés que ir a buscar a jóvenes de 17 a 24 años que vivan en barrios populares de las comunas del sur de la ciudad, porque inicialmente ni siquiera podíamos trabajar ni con Barrio 31, ni con Rodrigo Bueno, ni con Barrio Mitre, ni con Saldías. Teníamos como una limitación geográfica bastante fuerte, y eso también nos obligó a generar redes de convocatorias y alianzas con actores locales que de la misma manera llegaron para quedarse. Entonces, todos esos aprendizajes operativos que aprendimos al vernos desafiados en el marco de esta herramienta, realmente nos han enriquecido enormemente como organización. Y por otro lado, y esto como conclusión por ahí de nuestra participación en este primer vínculo, claramente estamos convencidos de que queremos seguir por esta lógica. Nosotros aplicamos, si bien no nos pagan por resultados, pero estamos incluyendo algunas cláusulas en nuestras contrataciones con donantes extranjeros, justamente para poder volcar todavía más la organización hacia el logro de los resultados. Y en esto, con Malala lo hablamos varias veces, realmente nos parece que es el camino a seguir de acá en adelante, sobre todo para poder garantizar con una transparencia absoluta, que creo que también es lo que da la herramienta, los resultados que cada uno consigue con su accionar. Entonces, esas son como las perlas por ahí que nos llevamos de este proceso. Muy interesante. Y Constanza, aquí una pregunta para vos, revisando la experiencia del banco en si quieren, en esta transición, no sé si es transición, pero sí experimentación. La pregunta que hace en la audiencia es si esto que están haciendo lo están haciendo con fondos propios o están movilizando también a su cartera para tomar fondos que permitan movilizar más recursos hacia inversiones, hacia finanzas sostenibles e inversiones de impacto. Está buenísima la pregunta. En relación a estas dos iniciativas que traemos acá como ejemplo, son fondos propios. Pero tenemos otras iniciativas, como por ejemplo la emisión del bono verde, que está fondeado con el IFC, digamos, con la Corporación Financiera. La Corporación Financiera Internacional. Quería decirlo en castellano. Cuanto más podamos capitalizar y traccionar
fondos internacionales, más posibilidades también de ampliar la posibilidad de colocación. Y la verdad que cuando uno encara una lógica de triple impacto, una lógica de sostenibilidad, de mirar al desarrollo, enseguida distintos financiadores, las multilaterales, fondos de distintos lados, nos ven como un buen vehículo para canalizar esas inversiones. Así que sí, la respuesta es sí, las hemos utilizado, no para estos dos ejemplos en el que hemos utilizado fondos locales. Y en tu experiencia, como una entidad que viene acompañando desde hace mucho tiempo a muchas organizaciones sociales, ¿qué desafíos vos ves en las organizaciones de la economía social y en el mundo de las ONGs para adaptarse a estos instrumentos más novedosos, que incorporan una lógica de resultados y una lógica con métricas financieras también? Bueno, justamente me parece que es una alineación a las métricas. Hablaba Carlos de la adecuación que tal vez tuvo que hacer Pescar a determinadas exigencias que son más rigurosas que las exigencias que uno tradicionalmente podía plantear. La medición de impacto, la transparencia, la rigurosidad en la toma de datos para hacer los análisis de todo el proceso. Acá no solo importa el principio, sino que el medio y el final. Me parece que sí, si tengo que destacar es fortalecer institucionalmente a las organizaciones y orientarlas más hacia la medición de resultados y la adecuación a estándares un poquito más elevados en relación a la capacidad de entregar información rigurosa a la hora de medir cómo les ha ido. Y en el resto del banco, ¿cómo ves el interés por estos instrumentos? ¿Es algo que te permite entusiasmar a otras áreas del banco para movilizar fondos? Bueno, yo soy muy resiliente y no me doy por vencida, y a lo largo del tiempo he ido convenciendo cada vez más. Por supuesto, siempre están de los dos universos. Está los que intuitiva y naturalmente están más convencidos y aquellos a los que uno va convenciendo a la hora de mostrarle el resultado y de que esto vale la pena. Te diría que sí, que el entusiasmo es cada vez mayor. De hecho, dentro de la estrategia de negocio del banco tenemos un indicador que lo que quiere es ir evolucionando hacia la medición del porcentaje de cartera verde que tenemos en Banco Galicia. Y esto es algo bastante excepcional. ¿Cómo vamos a ir aumentando nuestro porcentaje de cartera verde o de cartera sostenible a lo largo del tiempo? Así que te diría que si bien hay, tal vez no detractores, pero aquellos que son un poco más incrédulos del poder transformacional que esto genera, hoy te diría que la organización a muy alto nivel está muy consustanciada con esta agenda y la empuja muy proactivamente. Y yendo a los articuladores, ¿no? En este caso, tanto Acrux Partners como Sumatoria, de alguna forma actúan como articuladores y organizadores de este ecosistema, ¿no? ¿Qué desafíos ven ustedes y qué perspectivas ven ustedes para el desarrollo de estos nuevos instrumentos y vehículos de financiamiento para iniciativas sociales de impacto? Malala, ¿querés arrancar vos? Buenísimo, muchas gracias. El rol del intermediario, del articulador, es fundamental para desarrollar no solo instrumentos como los contratos de pago por resultados, sino un fondo de inversión como el de Sumatoria y Sigma, etcétera. Es fundamental porque es lo que alinea a las partes. A veces parece como, bueno, ¿y por qué tenés que tener al gestor de performance metido en el medio? Es porque si no, todo este trabajo lo tendrían que estar haciendo los inversores o lo tendrían que estar brindando las organizaciones, y eso los corre de su rol y los corre también del foco en donde tienen que poner el esfuerzo y el expertise. Entonces, eso decirlo por un lado, y ver también que en los mercados más desarrollados para este tipo de inversiones, la mayor inversión en el arranque de esos mercados fue en ese sector, fue en el sector intermediario, y eso catalizó todo lo demás. Dicho esto, digo, ¿cuál es el futuro para los contratos de pago por resultados?
Básicamente hay que escalar el piloto. Como bien decía Constanza, es esta inversión inmensa que hicieron no solo los inversores que están alineados detrás del BID, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que poder ahora capitalizarla para la Argentina. Y para eso, y con colegas de toda la región, creamos una red que se llama la Red Latinoamericana de Pago por Resultados, que lo que hace es estudiar cómo se tiene que adaptar esta herramienta para poder utilizarla en el contexto latinoamericano. Y en base a eso, diseñar como modelos que sean más eficientes, ¿no? Y que aprendan de toda la riqueza que arroja la implementación de estos contratos. En esa línea, desde Acrux estamos lanzando a mercado este año, es una propuesta para armar un fondo de pago por resultados. En vez de un contrato es un fondo. Ese fondo de pago por resultados va a tener distintas capas de capital. Una capa va a provenir del sector multilateral, de los organismos internacionales. Otra capa va a provenir de las fundaciones que quedaron privadas de poder invertir en el BIS por una cuestión de un artículo de la ley de ganancias que no se pudo remover, y entonces eso las exime de poder participar como inversoras, cuando sería lo natural que fueran ellas las que fueran los primeros inversores en este tipo de instrumentos. Y una tercera capa de ese capital va a ser match funding de los gobiernos, que para poder acceder a ese capital van a tener que poder poner un porcentaje. Esto es una práctica que aprendimos de los fondos de Colombia, del Fondo de Chile, y que queremos replicar no solo para la Argentina, sino para el Cono Sur, porque la otra cuestión que identificamos es que no tiene sentido para mercados tan chiquititos como el argentino, el uruguayo, el paraguayo, hacerlo para un solo país, sino que si vas a invertir en desarrollarlo, ya lo desarrollás para más mercados. Y la segunda cosa que buscamos hacer, también trasladando los aprendizajes con este fondo que estamos lanzando a mercado, es justamente que esos aprendizajes no se pierdan. Cuando haces un piloto, vos tenés que lograr que el que pagó por los resultados, en este caso el gobierno, tome esos resultados y los lleve adelante. Si eso no ocurre, hay una riqueza del aprendizaje que se va perdiendo o que queda en el articulador. Y lo que queremos hacer es poder volcar estos aprendizajes al mercado a través de manejarlos desde una caja central, si siquiera, ¿no? Y poder bajar estos aprendizajes en mejorar esos indicadores, en mejorar el diseño de esas métricas, y darle también lugar a tres actores fundamentales dentro de los que pueden ser copagadores para trabajar la temática del empleo juvenil y la reconversión al empleo en un mundo post-COVID. Buenísimo. Y Matías, ¿qué perspectivas ves para el desarrollo de estos instrumentos innovadores, diferentes? Sí, a ver, nosotros lo que creemos es que, a ver, como desafío, me parece que el vínculo entre, o que la búsqueda o con el desarrollo, por un lado, de más y mejores inversores, que puedan entender y que nosotros podamos entender, y que puedan entender qué es lo que necesitan y lo puedan transmitir, y nosotros eventualmente poder entender lo que necesitan y poder vehiculizar esa inversión, que es una inversión novedosa, que quiere integrar el impacto con el impacto económico. Entonces, me parece que una como necesidad muy fuerte va a ser entender más y mejor a los inversores y poder acompañarlos en su proceso de inversión de impacto. Hay mucha intencionalidad de inversión de impacto, pero si no creamos los diversos vehículos, la cosa queda como en una situación medio en la nebulosa. Entonces, me parece que esa es una primera cuestión. La segunda es identificar y segmentar los proyectos o los tomadores o los clientes, o nosotros llamamos el flujo de proyectos, el pipeline, para poder entender qué le tenemos que ofrecer a quién en cada momento, y que no nos transformemos en un salvavidas de plomo, y que podamos comprender y que podamos ponderar y valorizar, o valorar, mejor dicho, ese impacto. Entonces, esas dos puntas me parece que son centrales. Todo lo que tiene que ver, y ahí hay un capítulo que es muy importante en la evaluación y en la medición de impacto, cómo hacer para que sea más que de impacto, de resultado, y cómo hacer para que sea real y para que sea fácilmente comparable o medible o econometrizable. Digo, eso me parece que es una decisión. Y por último, cómo hacer
para poder hacer todo esto sostenidos en los principios que nos contienen, ¿no? Y eso me parece que es importante, digo, tener en eje todo el tiempo la transparencia, la economía real, las inversiones con impacto social, ambiental y cultural, la gobernanza ética, es decir, cómo poder como apalancarnos muy claramente y muy concretamente en los principios que al final del día es lo que nos hace poner las finanzas al servicio del bien común. Gabriel, si me permitís, me parece que por ahí es una oportunidad para que Matías, en esto de quiénes son los que financian y que no todo quede en grandes financiadores como puede ser Banco Galicia o en las multilaterales, que estamos desarrollando junto con Sumatorio una experiencia para invitar a nuestros clientes a que sean inversores en esta causa, y me parece que es algo que tal vez es interesante para contar porque de alguna manera nos acerca en un rol más protagónico a todos los actores que estamos acá. Y el otro punto es decir que también estas iniciativas tienen una perspectiva de género. Queremos empoderar a las mujeres a través del financiamiento que generamos o de la empleabilidad que generamos. Y me parece que también ese es un punto que si bien lo sabemos y lo consideramos, no lo dijimos expresamente, me parece que es importante, pero a mí me gustaría que Mati cuente esta experiencia porque puede ser perfectamente replicable y escalable con otros actores. A ver, en una línea, Matías, que estamos ya en hora. Perfecto, creamos con el banco una plataforma específica como customizada para que una persona, un cliente del banco que es cliente de la plataforma del Banco Galicia, se le ofrezca y se le diga, ¿no querés invertir dinero con impacto socioambiental? ¿No querés invertir algo de tu dinero, un ticket chiquito, 5, 10, 20 mil pesos en esta plataforma, que te va a dar una renta, que te va a devolver el dinero y que vas a generar un impacto social específico y real? Entonces lo lleva a nuestra plataforma de crowdlending y le presenta las opciones para poder invertir. Y eso es así de simple. Y es espectacular porque, como plantea Connie, es eso, es como corrernos de los inversores tradicionales y ir a ofrecerle a cualquier cliente del banco la posibilidad de invertir su saldo, su dinero o lo que quiera en economía real con impacto socioambiental positivo. Fantástico. Una línea. Para cerrar, 2 o 3 comentarios finales. A ver, primero, me parece que lo que estamos viendo es la transformación en tiempo real en el mundo del capital orientado al bien común y a la generación de triple impacto. Y estamos viendo cómo esto impone desafíos a las organizaciones de la sociedad civil que tienen que comprender esta nueva lógica y tienen que ver la oportunidad de acceder a nuevos flujos a partir de poder adaptarse en algunas de sus iniciativas a estas nuevas expectativas en el campo del financiamiento. Segundo, el potencial que tienen estos instrumentos para acercar e interesar a nuevos actores. Esto que contaba Constanza, no es una... Yo a veces me encuentro con la disyuntiva y escucho la lógica de, bueno, ahora cambia. No, ahora se amplía la torta con estos nuevos instrumentos. No es que los que hacían filantropía dejan de hacerlo, sino que ahora algunos fondos se van a orientar en esta dirección y aparecen más jugadores que empiezan a ver cómo lo que ellos traen puede ser útil también en el campo social y cómo a partir de incorporar su lógica y su lenguaje y su modo de actuación en el sector social se sienten convocados y se puede generar este círculo virtuoso de interacción y de trabajo conjunto. Por otro lado, me parece que también vale la pena reconocer que ha habido organizaciones pioneras en este campo. Recuerdo los 2 primeros fideicomisos que se armaron, los 2 primeros instrumentos financieros que se armaron en nuestro país, uno más que nada para microcrédito, que fue el FIS, el Fondo de Inversión Social, una organización que ya cerró, pero que fue el primer fideicomiso que se aprobó en la Argentina para
financiar iniciativas de microcrédito, y el primer fideicomiso de infraestructura social que armó la Fundación Provivienda Social. Entonces, ha habido organizaciones pioneras en empezar a trabajar con instrumentos del mundo financiero para movilizar recursos con impacto social. Lo que estamos viendo hoy es el aceleramiento y la posibilidad de aplicar instrumentos que se están desarrollando en otras partes. El BIS o el bono de impacto social finalmente llega a la Argentina después de un recorrido en varios otros países, y esto, insisto, permite ampliar la torta. Y en nuestro país necesitamos más financiamiento orientado a apoyar transformaciones. Parte del desarrollo del ecosistema es, en el mundo de las organizaciones, entender esta lógica. Parte del desarrollo implica entender el rol que tienen las organizaciones intermediarias y articuladoras, un actor indispensable para facilitar estos esfuerzos, cosa que antes no teníamos, y necesitamos más de estas organizaciones que ayuden a generar estos diálogos, a facilitar las transacciones, a movilizar actores y a construir capital social para movilizar y generar este impacto que estamos buscando. Bueno, quiero cerrar agradeciendo a Matías a Sumatoria, a Malala de Acrux Partners, que siempre nos apoya y nos acompaña y facilita el intercambio con otras experiencias internacionales, a Constanza, como siempre, acompañándonos en distintas iniciativas, y a tanto René como Carlos, de dos organizaciones del mundo social que se animaron a recorrer este camino desafiante de incursionar en el trabajo alrededor de estos nuevos instrumentos. Gracias a todos y esperamos seguir aprendiendo y contribuyendo entre todos a ampliar las oportunidades de inclusión y de impacto social y ambiental en nuestro país. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Felices fiestas a los que no nos veamos. Gracias, Gabriel.